Nos complace presentar a Osvaldo Egui, abogado por la Universidad Abierta Interamericana, doctorando en Derecho de UCES, docente de UBA, miembro del Instituto de Investigación en Formación Judicial y Derechos Humanos, quien expondrá sobre responsabilidad de los comités de bioética en la protección y tratamiento de datos sensibles en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación. Adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, a sus autoridades, a la doctora Paola Urbina por la confianza de siempre y la convocatoria, y obviamente a todos los presentes por estar acá, y bueno, en mi humilde aporte que voy a exponer, estar ajustados a la atención que requiere. Tal como dijo la doctora Urbina, para empezar a dilucidar un poquitito de la exposición, tenemos que definir a los comités de bioética, y lo definimos como un grupo interdisciplinario dentro del campo de la salud, que posee una actividad que el fin que tienen es dirimir conflictos de índole moral, y que nace con fin de dar a luz a las problemáticas con bases en la dignidad de las personas y los derechos tutelados de los pacientes, tanto en la experimentación como en la investigación, pero así también dentro del personal de la salud de las instituciones sanitarias. Por lo cual, los comités de bioética tienen su sustento en la interrelación entre el bienestar de los pacientes, o sea, de las personas, y las decisiones profesionales con miras al respeto y a la dignidad y a los derechos que tutelan al sujeto paciente. Ahora bien, tenemos que diferenciar y decir que los comités de bioética no, digamos, su función no solamente es dirimir los conflictos de salud, sino controlar y revisar estudios biomédicos, y por el otro lado funciones de ética en investigación, por lo cual manejan y tratan y administran información de carácter sensible. Y esto representa también una función que recae bajo la órbita de los comités de bioética en resguardo de la tutela de los derechos del sujeto titular del dato. Debemos destacar también que la información administrada por los comités de bioética debe ser protegida y resguardada en base a los derechos del paciente, su consentimiento y la tutela de los derechos de la intimidad y su protección. Ahora bien, cabe aclarar que el consentimiento, una vez prestado, es decir, el ejercicio de la autonomía de la voluntad en este aspecto, está solamente dirigida a un uso o a una utilidad, no a una amplia interpretación del uso y administración de estos. Es decir, que si el destino de ese dato o esa información sufre alguna variabilidad, el consentimiento debería ser renovado por parte de su titular. Cabe aclararlo de esa manera como importante en este aspecto. Así que, por lo tanto, nos preguntamos cuál es el alcance de la responsabilidad de los comités de bioética en la protección y tratamiento de los datos sensibles según el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo cual, nosotros vamos a desarrollar de manera concreta y escueta, para no quitarles tiempo a mis demás colegas y compañeros, es importante mencionar que en nuestra era digital los datos de las personas traen aparejadas las obligaciones propias de la información contenidas en diversos soportes y o contenedores de información masiva. Debemos mencionar también que la vulnerabilidad y la filtración de los datos sensibles en el ámbito de la salud está sujeta al resguardo y prevención y previsión que requiere la correcta administración de los sistemas informáticos, tanto en este contexto para evitar un eventual daño, es decir, la producción de un hecho dañoso. Es necesario que esa información sensible esté administrada y dirigida con la finalidad establecida y por la cual el titular ha prestado su consentimiento, como lo he mencionado recién, no sufrir la variación de la autonomía de la voluntad original. De ahí que el objetivo general de nuestra investigación es determinar cuál es el alcance de la responsabilidad de los comités de bioética en la protección y tratamiento de los datos sensibles según el Código Civil y Comercial.
Entrando ya en lo que podemos mencionar como la responsabilidad, en nuestro sistema normológico de responsabilidad, el principio rector, como lo establece el artículo 1710, establece que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas se evitan o disminuyen la magnitud de un daño, del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa, o no agravar el daño si ya se produjo. Es decir, si nosotros lo comparamos con el Código Civil velezano, es decir, el Código Civil derogado, nosotros en este momento el deber está centralizado en la prevención, no en el resarcimiento. ¿Y por qué pasa esto de que cambia este concepto? Porque anteriormente, mientras uno contaba con suficiente patrimonio para responder sobre los hechos dañosos, el hecho dañoso no caducaba, no, digamos, no tenía un fin, sino que mientras uno tuviese con qué responder, el hecho dañoso seguiría ocurriendo. En este caso, el deber está puesto y focalizado en la prevención del daño, como deber en el artículo 1710. En relación a los comités de bioética, la responsabilidad de su actividad no ha sido muy discutida, tanto así como cuando los comités se constituyen como persona jurídica. Por un lado, el hecho dañoso puede estar sustentado en la omisión, es decir, carecer de acción ante un hecho del cual debía o requería atención, y por el otro lado, la acción, es decir, el hacer. La responsabilidad de los comités de bioética en el marco de la protección de datos sensibles se encuentra relacionada con el resguardo del titular de los datos, es decir, del paciente, por lo cual, cuando el dato es filtrado por circunstancias que debieron preverse, ahí es donde tenemos el hecho dañoso por el cual se debería responder en principio. Podemos decir que existe una responsabilidad legal por la cual debe responder el Comité de Bioética por negligencia cuando resulte un perjuicio para el paciente. En nuestra legislación también, en la legislación obviamente vigente, en la esfera de la responsabilidad es necesario contar con los presupuestos de acción, antijuridicidad, factor de atribución y relación de causalidad a fin de poder demandar a los comités de bioética. Es decir, necesito esos presupuestos como para avanzar en la eventual demanda por el hecho dañoso producido. La posibilidad de demandar a los comités de bioética debe solventarse en la antijuridicidad de la decisión tomada o de la omisión en amplio sentido normativo y por supuesto en el factor de atribución. Por lo cual, cuando hablamos de protección y resguardo de los datos sensibles o de los titulares de la información, es decir, del paciente, es menester, según el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, prevenir el hecho dañoso y evitar un eventual perjuicio. En la órbita de la responsabilidad sobre protección y resguardo de los datos sensibles, podemos decir que se ajusta a tomar los recaudos necesarios en este aspecto, ya que la omisión de prevenir o la acción, tanto como la negligencia, impericia o imprudencia, son eventuales riesgos de producir un hecho que cause un daño al sujeto titular. Por otro lado, la judicialización sobre la evaluación del desarrollo de los comités de bioética, en principio, debería evitarse, ya que solo podrán hacerse efectivas en aquellos casos manifiestamente comprobados en el hecho que generó el perjuicio, ya que en principio la actividad debe ser llevada a cabo con libertad y responsabilidad. Es decir, estamos frente a un conjunto de personas, ¿sí?, interdisciplinariamente que actúan dirimiendo conflictos de índole moral. Es decir, no podemos establecer una responsabilidad, en principio, condicionando la actividad que se debe llevar con libertad. Establecemos como punto de responsabilidad objetiva el eventual daño causado por la falta y la carencia del adecuado resguardo en esta esfera de datos personales de carácter sensible. Por lo cual es necesario hacer mención al llamado daño injusto, figura de construcción jurisdiccional, y que tiene una interpretación y un carácter amplio a fin de poder determinar la responsabilidad y el resarcimiento, a diferencia del Código derogado, como lo he mencionado,
el cual entendía que el daño debía comprobarse y darse en base a una norma antijurídica previa. Es decir, tengo que tener una norma antijurídica previa para que el daño se produzca. Y debía comprobarse. Darse en base a una norma antijurídica previa, sin lo cual recaía la inexistencia o imposibilidad de establecer un hecho como dañoso. En la actualidad, la prevención debe ser analizada una vez ocurrido el acto, es decir, es post facto, es decir, una vez producido el hecho, no basándonos en una norma antijurídica previa. Es decir, ahí tenemos una gran diferenciación en la figura de responsabilidad. Ahora, tenemos que mencionar algo que es importante también, que dentro de nuestra creencia, en nuestra investigación, decimos que hay un diálogo de fuentes. ¿Y diálogo de fuentes entre quién? Entre el código derogado, es decir, el código velezano, y el nuevo código, que ya no es tan nuevo, pero el código que fue sancionado en el año 2015. ¿Y por qué digo que se interrelacionan entre sí? Porque si la norma queda atrapada en el código viejo, obviamente se va a aplicar la norma del nuevo código. Pero el nuevo código también implica que tiene normas totalmente comprimidas, muchas de ellas, y que muchas veces no pueden dar luz a soluciones o a problemáticas. Por lo cual, puede tener un diálogo con la fuente del Código Civil derogado. ¿Y por qué digo esto? Ustedes me preguntarán por qué podría pasar esto, porque el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de la costumbre como fuente del derecho, y negar que el código derogado haya estado vigente durante 140 años es negar una costumbre que se aplicó durante tantos años. Es decir, podemos acudir al código derogado para dar luz en aquellas cuestiones que el Código Civil nuevo no puede aclarar. Por lo cual es necesario hacer mención a las causales de justificación. En este sentido, el artículo 1718 del Código Civil y Comercial contempla como causales de justificación, obviamente, la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. Ahora bien, los comités de bioética no escapan a la tutela de los derechos de aquel que es titular del dato sensible, por lo cual deben y están obligados a adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el hecho que cause un daño, según lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes complementarias que aseguran la protección de los datos y la información masivamente almacenada, tal como lo señala el artículo 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación, al hacer referencia a la violación del deber de no dañar a otro, o que el incumplimiento de una obligación dé lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones del Código. Por lo cual, no lo quiero extender, la propuesta que nosotros hemos arribado es que en base a lo expuesto, los comités de bioética, frente a la responsabilidad que eventualmente puedan tener en la protección y resguardo de los datos sensibles, en este caso obviamente de los pacientes, deben ser contenidos y controlados de manera externa por la creación de organismos que contemplen permanente apoyo a fin de evitar recaer en cabeza de los comités y demonizar su desempeño y no dejarlos actuar en su actividad de manera libre como el fin por el cual fueron creados. Sostenemos que los comités de bioética deben funcionar de manera libre y democrática, por la importancia que tiene su finalidad. Por lo cual concluimos y afirmando que la responsabilidad de los comités de bioética tiene que ser restringida, más allá que deban actuar con el interés y el resguardo de los derechos del paciente, es decir, no de manera arbitraria, en relación a los datos sensibles. Por ende, creemos que la función de los comités de bioética es vital a fin de dar luz a las problemáticas éticas y morales que se plantean en el ámbito de la salud. Y asimismo, la actuación interdisciplinaria de los comités tampoco pueden ser cercenadas por la amplia interpretación del daño injusto, ya que la construcción jurisdiccional de que figura en cuestión, aún más como condicionantes, es decir, que van a actuar como condicionantes en el desarrollo de los comités, en el accionar y desvirtuaría su finalidad. Por lo cual, la existencia de organismos externos que actúen en apoyo y control es vital con miras a la libertad de acción de los mismos comités de bioética. Por lo cual, me gustaría dejarles una frase en latín, que es longum iter longum servi esse possimus, que quiere decir somos esclavos de la norma a fin de poder ser libres.
Y en esta cuestión de la libertad y el desarrollo, tiene que ver con esto, no demonizar la actividad, sino tener un criterio objetivo para dejar actuar en una acción y en un desempeño, en un ejercicio tan vital como la problemática moral y ética dentro del marco de la salud. Agradezco mucho que me hayan escuchado y nuevamente muchas gracias a las autoridades de la universidad. Muchísimas gracias, Osvaldo. Aquí en el chat dejan también mensajes de felicitaciones. Con la exposición de Osvaldo damos por finalizado el primero de los paneles del día de hoy y pasamos a abordar el segundo panel, que lo que hace es precisamente avanzar con el tratamiento del género en los medios de comunicación de Argentina. Nos complace presentar a Romina Gaggia, abogada por la Universidad de Buenos Aires, docente de UCES y de UBA, investigadora